Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué le parece si se saluda a la derecha, a la izquierda, delante de usted, detrás de usted? Dígale, Dios te bendiga a la persona o las personas que están ahí. Saludamos a los que están siguiendo la señal de internet, a todos. Bienvenidos. Saludamos a todos nuestros hermanos en Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá. Gracias a todos los que siguen la señal y la comparten. A los que nos escriben y tienen oportunidad de saludarnos, gracias. Estamos viendo el tema del discípulo. Estamos viendo el tema de id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Cuántos están listos para ser discípulos? Las 3 C: conversión, compromiso. Y el compromiso hemos visto en medio de la abundancia, de la riqueza, y ahora vamos a ver tu compromiso en medio de la escasez o pobreza. Tu compromiso con Dios en medio de la escasez o pobreza. Apocalipsis capítulo 2. Hace 8 días estudiamos una iglesia que se creía rica. El Señor le dice: tú te consideras rico y dices que no tienes necesidad de mí. Bueno, vamos a ver lo que dice el Señor en Apocalipsis 2, versículos 8. Vamos a leer todos. Son solamente 4 textos: el 8, el 9, 10 y 11. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Varones, versículo 8, mujeres, versículo 9, y terminamos leyendo todos el versículo 10. ¿Qué dice? Varones: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: no temas en nada lo que vas a padecer en la cárcel, para que seáis probados. Todos. El que tiene oído, pueden tomar su lugar, mis hermanos. ¿Había escuchado usted alguna vez decirle Dios a alguien de su pueblo: conozco no solamente tus obras, tu tribulación, tus problemas, sino que conozco tu pobreza? Ese es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Para aquellos que piensan que Dios no conoce nuestras angustias, para aquellos que piensan que Dios no mira nuestro dolor, para aquellos que piensan que Dios, aparte de mirar el corazón, está entretenido quizás viendo lo bueno y nada más que lo bueno, dice la palabra de Dios que al hablarle a la iglesia de Esmirna, Dios está consciente de que están en tribulación, pero aparece la palabra pobreza. Dice: yo conozco tu pobreza. Diferente a la iglesia de la Odisea, que le dice: yo conozco tus obras y tú dices ser rico y que no tienes necesidad de mí, y te aconsejo que compres oro refinado
Y le empieza a decir el Señor a esta iglesia que se cree orgullosamente rica. Pero a esta iglesia de Esmirna, Dios le da un mensaje especial y le dice: yo conozco tu pobreza. La religión organizada mayoritaria en el mundo ha hecho de la pobreza una doctrina. Y creen y piensan que haciendo votos de pobreza, Dios se va a agradar. ¿Y cuáles son los votos de pobreza? Los votos de pobreza son todos aquellos que tienen como objetivo o finalidad que el ser humano viva en la menor condición posible de cosas materiales, con lo mínimo. Y que no debe de aspirar a tener más. Y estos que hacen votos de pobreza creen que a Dios se le va a agradar viviendo en pobreza. La Biblia no dice eso. Dios no dice eso. Tampoco Dios dice que debes de afanarte. Y Mateo 6, usted va a leer claramente que el Señor dice a su pueblo: por nada estéis ¿qué? Afanosos. Dios dice que Él va a obrar en nosotros conforme a su voluntad, que es perfecta, y no dará más en lo que podemos ser tentados. De tal manera, hermanos, que cuando la iglesia experimenta pobreza, cuando el cristiano experimenta pobreza, no quiere decir que Dios no tiene el control de nosotros en medio de esa condición o necesidad. Dios tiene el control de todo. Pero Dios quiere que le sirvamos aún en medio de la pobreza. Quiero que vaya conmigo a Marcos. Marcos 6. Quiero que vea usted este pasaje. Dice el versículo 34, gracias, que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión ¿de qué? Porque eran ovejas que no tenían. Es una multitud. Versículo 36. Despídelos, dicen los discípulos, para que ya vayan a los campos y a las aldeas y compren pan, pues no tienen ¿qué? Comer. Jesús les dice: dadles de vosotros comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ahora, quiero que nos entretengamos un poquito aquí. Una de las condiciones por lo que la gente cree que se debe de vivir en pobreza es por lo siguiente. Voy a explicarlo de esta manera. Las hermanas van a entenderlo mejor, tal vez los hombres no. Normalmente las hermanas saben cuando el gas de la casa se está acabando, ¿verdad que sí? Ay, nomás la hermana sale. Bueno, creo que la mayoría de las hermanas saben cuando el gas en la casa se está acabando. ¿Cierto o no es cierto? Y entonces por alguna razón usted o no tuvo precaución o se le pasó y no compró el gas. Y usted ya sabe que en cualquier momento se va a terminar. Eso usted ya lo sabe. Y usted está cocinando, y cuando usted está cocinando, ¿en qué está pensando? Que se puede acabar el gas, ¿en qué? ¿Y qué hace? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Pedirle a Dios que, ay Señor, que le sopla a usted como si su soplido fuera gas. Y le mueve a la olla y le mueve a la olla y casi pone otra olla para que compartan flama, porque usted sabe que en cualquier momento ¿qué? Y de repente
le habla a su esposo, su marido, o le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Va mi mamá, va mi hermano a comer y usted dice en la torre y el gas. Y ahí comienzan los milagros. Porque usted nunca ora a la hora de hacer de comer. Y justo como sabe que se le va a acabar el gas, ¿qué empieza a pasar? Usted está en oración casi de rodillas, cocinando, ¿verdad, Señor? Que no se acabe el gas, que no se acabe el gas, que no se acabe el gas. Y usted está ahí. Finalmente terminó usted de hacer de comer y usted dice, ya, me alivié. Están en la comida y dice, ¿qué les parece un cafecito? ¿Y usted en qué piensa? Y usted como que dice, como que hoy no es día de café. No, todos queremos, mira. Y de paso un chocolatito. Y calienta, y cuando dicen y calienta, usted siempre está pensando, y miren hermanos, lo que dijo alguien hace un momento es cierto. En esa condición usted empieza a clamar ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad. Hace un momento cantamos, Jesús, vengo hoy a ti, tú conoces mi necesidad. Y usted está ahí. Finalmente usted llega el día de dar gracias al Señor, o llega el momento en su casa de dar gracias al Señor y usted dice, doy gracias a Dios porque tuve visita, porque tuve que hacer de comer, no se me fue el gas, se me pasó comprarlo y el Señor proveyó. Y usted está tan entregado a ese momento o esa circunstancia en la que usted atravesó por un valle de sombra, por una calamidad, y usted pudo experimentar la presencia de Dios. Ahora le voy a dar vuelta a la hoja. Usted llenó el tanque de gas o compró, no 2, 3 cilindros, porque es diciembre y voy a hacer bastos buñuelos, harto atole, bastante pozole. Usted sabe que usted no se acuerda ni del gas. ¿Por qué? ¿En qué está confiado? Usted tiene 3 cilindros de 30 kilos y usted dice, aguanto hasta para enero. Llega a la cocina de rodillas pidiendo a Dios que no se le acabe el gas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? La abundancia. Por eso el Señor les dice, cuídense de no olvidarse de Dios. Ustedes han vivido 40 años en el desierto y están acostumbrados a la escasez. Y saben que no hay más que lagartijas, escorpiones, arañas, y van a cruzar el Jordán, y cuando crucen el Jordán habrá peces, habrá aves, habrá animales, habrá fruta, habrá miel, habrá cualquier cantidad de abundancia. En el desierto ustedes clamaban por algo de comer. Cuando ustedes crucen el río, la tierra les va a dar de comer sin que ustedes clamen. Y Dios les dijo, cuídense de no olvidarse de mí. Porque en la abundancia es muy fácil que olvidarse de Dios. Ahora, vamos a Marcos capítulo 6. Vean lo que dice. Versículo 34. Estoy en Marcos 6, versículo 34. Leemos todos juntos, ¿qué dice? Ahora, aquí lo primero que ve Jesús dice, veo que ustedes son muchas ovejas que no tienen qué, y tiene compasión de ellas. Quiere decir que Dios está mirando en ellos una necesidad. ¿Se acuerdan de la iglesia de Esmirna? Dios está viendo su tribulación, Dios está viendo su pobreza. De estos, Dios dice, son muchas ovejas y caminan como si no tienen pastor. Vean lo que dice el versículo 36, donde leímos hace un momento. Leamos todos juntos, ¿qué dice? Despídelos. Cuando salimos aquí del templo,
Hay ocasiones en que alguien trae algo de comer, pero trae poquito. Y entonces las hermanas o la hermana o quienes están organizando los alimentos allá afuera preguntan, ¿ya podemos repartir? Y la respuesta es no, espérense tantito a que haya menos, porque si no, ¿qué? ¿Es normal? Sí, ya les estoy balconeando, pero es normal. Hermanas, ustedes no se preocupen por eso. Porque usted, ¿qué hace con un poquito así de frijoles y 25 tostadas y hay 200 gentes? Ahora usted dice, pues vamos y compramos y vamos. Pero vamos a pensar que estamos en una condición donde ellos están allá en lo lejos y Jesús les dice, bueno, hay que darles de comer a esta gente. Pero los discípulos dijeron, no, que se vayan, que vayan a las aldeas y ¿qué? Versículo 37. Jesús les dijo, dadles vosotros. ¿De qué? Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Los discípulos no tenían restaurante. Los discípulos no tenían una bodega o alacena llena de alimentos. Los discípulos no trabajaban porque estaban siempre con Jesús. ¿Por qué Jesús les tiene que decir, denles de comer? Parece que Jesús se le olvidó que los discípulos no tenían los grandes dineros a la mano para salir y comprar. Dice Vanderlei, pastor que está allá en Los Ángeles, amigo mío, brasileño, que en su congregación hicieron una campaña evangelismo pequeña. Entonces ellos compraron carne y fueron a la tienda a comprar carne y Vanderlei les dijo, hermanos, ¿cuántos vas a traer tú? No, pues yo voy a traer 7. ¿Tú cuántos vas a traer? No, pues yo voy a traer 6. Total dice que éramos para 80. Y compramos carne para asar para 80 gentes. Cuando íbamos a medio culto, ya habíamos colocado 120 sillas. ¿Y saben en qué estaba pensando yo? No en la predicación, en la carne. Y cuando me subí a predicar, antes de subirme a predicar, le dije a uno de los que estaba ahí conmigo, cuéntalos a ver cuántos son. Y me dices, 150. ¿Y saben en qué estaba pensando yo? No en el evangelismo. ¿En qué creen que estaba pensando? Hermanos, qué mal pensados son ustedes. Pero sí estaba pensando en la carne. No va a alcanzar. Entonces cuando salimos, dice, de la reunión, cuenta Vanderlei, le dije a los hermanos, a los invitados, denles primero de comer. Y los hermanos dijeron, ¿y nosotros qué vamos a comer? Ahorita vemos. Y fuimos a comprar carne y se acabó. Y fuimos a comprar carne y se acabó. Y se nos acabó el dinero. Y no acabamos de comer. Y uno de los hermanos dijo que ya se vayan. Y empezamos a sacar más dinero y más dinero. Dice, yo no sé cómo, pero terminamos de comer todos. Ahora, eso es en un escenario donde usted tiene los recursos, la tienda, la carne, que el señor de la carnicería les dijo, ¿por qué no cuentan bien cuántos son y llevan todo? ¿Por qué Jesús les tiene que decir a los discípulos, denles ustedes de comer? La respuesta es acertada. Señor, ¿nosotros qué? ¿De dónde? Entonces, quiero hacerle un comentario. Y este es el tema de esta mañana. Tu compromiso con Dios en medio de la pobreza. Dios te mira a ti que tú estás en Él porque eres su hijo. ¿Qué dice Juan 1:12? A todos los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué?
Mateo 28 dice, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Sin embargo, en el libro de los Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Entonces, ¿qué mira Dios en tu condición humana? ¿Riqueza o pobreza? Cualquiera de las dos cosas. Él puede ver tu condición como ser humano. Pero ¿qué mira Dios en tu corazón? ¿La riqueza o la pobreza? Él mira el poder de Dios que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? En medio de tu pobreza, Dios sabe que tú tienes riqueza, el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estaba esperando Jesús de los discípulos? ¿Que fueran a firmar letras para pedir dinero prestado? ¿O que tuvieran fe? Y nosotros estamos a la inversa. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos dinero o las cosas que necesitamos? ¿Qué le pedimos a Dios? Que no me cobre Coppel, que no me cobre la renta, que se les olvide darme el recibo de la luz, que diga ahí que está pagado. Dios dice, no, vas a tener que enfrentar eso, pero en tu pobreza yo necesito que tú eches a andar tu cartera de la fe. Amén. Así funciona. Dios le está diciendo a los discípulos, sí, efectivamente ustedes no tienen dinero, pero yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. ¿Qué dice el versículo? Complétenlo. ¿Qué dice el versículo? ¿Alguien quiere leerlo? Con voz fuerte. Darles de comer. ¿Alguien más que quiera leerlo? ¿Sí? ¿Qué es la pregunta de los discípulos a la orden de Dios? Denles ustedes de comer. ¿Qué dicen ellos? Eso no les dijo, ¿verdad que no? ¿Qué les dijo? Denles de comer. Y ellos inmediatamente, ¿qué piensan? En dinero. ¿Qué crees que nosotros tenemos 200 denarios para ir a comprar comida y darle de comer a esta gente? Cuando usted piensa en pobreza, ¿qué es lo primero que piensa? Qué mal pensados son, hermanos. Es cierto, es verdad. Cuando se habla de pobreza, se piensa primeramente en escasez de dinero. Y sí, efectivamente, así sucede. Pero si usted ve el versículo anterior, Jesús les está diciendo, dadles de comer. Lo que ellos tienen que decir es, Señor, no tenemos nada para comer. Y aparece un niño. ¿Qué dice allá en Mateo, donde estamos, en Marcos, donde estamos leyendo? ¿Qué dice que trae este niño? Dice que trae ¿cuántos panes y cuántos peces? Y usted va a decir, ¿eso qué? ¿Eso qué? No alcanza. ¿De dónde se le ocurre a este niño salir con 5 panes y 2 peces? ¿Alguien me puede preguntar? ¿Me puede decir perdón? Era su lonche. Y si es el lonche de un niño o de una persona, ¿creen que iba a alcanzar para toda la multitud que estaba ahí? Ahora quiero ponerles un poco en contexto, hermanos, porque quizás con lo que le estoy diciendo, usted ya se está empezando a perder en el mensaje de esta mañana. Su compromiso con Dios no debe de cambiar, pero es muy fácil comprometerse con Dios cuando hay riqueza, cuando hay abundancia, pero también es muy fácil olvidarse de Dios cuando hay abundancia. Cuando hay pobreza, Dios dice que tú no puedes bajar tu nivel de compromiso con Él. Debes de servirle igual. El problema es que nosotros decimos, no puedo servirte porque no tengo. Dios te dice, ve y haz discípulos. Tú dices, no tengo. Jesús le dice a los discípulos, denles de comer. Los discípulos, ¿qué dicen? No hay, no tenemos con qué comprar comida. Sin embargo, aparece un niño
y ese niño o ese jovencito aparece con un almuerzo que pareciera ser ante tus ojos y a mis ojos que es el almuerzo de una persona listo para hacerse de comer él y quizás para otra persona comiendo poco, pero él va con un corazón muy diferente al corazón que tienen los discípulos y seguramente muy diferente a lo que está pensando la gente. El corazón de este niño, ¿qué es? Es el mismo corazón de Pedro y Juan en Hechos 3. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Señor, no puedo servirte porque no tengo. Esa no es la actitud que Dios busca en nosotros. Señor, tú sabes que no tengo, pero con lo que tengo te quiero servir. Señor, tú sabes que es lo poquito que tengo, pero es tuyo. Tú me lo das. Pero quiero que vean conmigo Marcos 6, porque es muy importante lo que sucede con este pasaje visto con los ojos de la lectura que estamos haciendo esta mañana. Vean lo que dice. ¿Cuántos panes tenéis? Dice el versículo 38. 5 y qué. Dice, mandó recostar a la gente en la hierba verde, versículo 41, y él tomó los 5 panes y qué, y los 2 peces. La pregunta es, ¿qué está pensando hacer el Señor Jesús? ¿Qué está pensando hacer? Multiplicarlo. ¿Qué va a multiplicar? Lo poquito que hay. ¿Quiénes no creen que va a alcanzar la comida? Ahora, cuando nosotros vamos a ser discípulos, ¿en qué pensamos nosotros? Que no vamos a poder. Cuando nos vamos a comprometer con Dios, ¿qué vamos a decir? Que no vamos a ¿qué? A poder. Pero lo que Jesús le está enseñando a la gente y a los discípulos es que confiando en Él, todo se puede. Todo es posible. Miren que es diferente que hubieran estado los discípulos con unos cestos de bolillo, de jamón, de pan, de sándwiches, y cuando el Señor Jesús les dijera, bien, denles de comer. Ah, sí, Señor, aquí, y empiezan a dar. Hubiera sido muy diferente. Pero el Señor Jesús dice, darles de comer, y darles de comer cuando tú no tienes. Ese es el gran reto y la gran condición del hombre temeroso, hijo de Dios, que como cantamos hace un momento, aunque la higuera no florezca, con todo yo me voy a alegrar. Aunque no tengo, yo voy a servir al Señor. Aunque yo no califico, yo voy a servir al Señor. El gran problema para nosotros es que anteponemos nuestra riqueza o los bienes para poder servir a Dios. Y la iglesia en Esmirna está sirviendo a Dios aún en tribulación y pobreza. Pero nosotros no pensamos en eso. No pensamos igual. Dice la Biblia que Jesús le dice, trae estos panes. Inmediatamente el versículo 41, Él los puso ante los ojos de Dios, los bendijo y partió los panes. Versículo 41 dice, luego iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de los hombres, y también repartió los 2 pescados, ¿entre qué? Entre todos. Ahora, aquí hay algo diferente. En el momento en que empieza Jesús a hacer su oración y a dar gracias, en ese momento Él comienza a repartir y a entregar.
¿De cuánto es la ración? ¿De cuántos? El Señor nos dijo, miren, no vayan a agarrar mucho, porque es poquito y ustedes se lo van a acabar. ¿Cuánto es la ración cuando el Señor Jesús empieza a servir? Sin límites. Él no trabaja como nosotros, hermanos. Para este aniversario vamos a tener el próximo domingo que ofrecer un pequeño receso y una comida, pero siempre estamos pensando en números y cómo le vamos a hacer. Y el domingo pasado estábamos viendo cómo organizar la fila de la comida. Usted véngase a la casa del Señor. Tenemos que ser organizados. Pero cuando Jesús empieza a servir en la mesa de Él no tiene límites. Nosotros sí. Los seres humanos tenemos límites. Cuando Él empieza a servir, cuando tú te comprometes con Dios en tu pobreza a servirle al Señor y el Señor te empieza a ministrar y te empieza a dar, el Señor te va a empezar a dar sin límites. ¿Recuerdan la historia de aquella mujer con el aceite y las vasijas? Aquella mujer dice, no tengo para pagar las deudas, no tenemos para salir adelante. Y el profeta le dice, consigue vasijas. Y aquella mujer consigue vasijas. Y tienen todas las vasijas ahí a su alrededor y empiezan a vertir el aceite. ¿Sobre qué? ¿Para cuántas vasijas era el aceite, hermanos? ¿Para cuántas? No había límite. ¿Cuándo dejó de servirse el aceite? Cuando dijo, ya no hay más vasijas. Entonces el aceite paró. Cuando el Señor empieza a repartir los panes, la gente puede tomar lo que quiere. Y dice el versículo 42, que todos comieron y ¿qué? Y recogieron 12 canastas llenas de ¿qué? Y dicen que los que comieron ese día eran como ¿cuántos? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hermanos, cuando tú te comprometes a servir a Dios en la pobreza, lo único que te va a mantener el gas ahí va a ser tu fe de que Dios está detrás o junto a ti, sosteniendo tu ministerio, tu trabajo, y todo lo que hagas el Señor no le va a cerrar la gota hasta que tú digas, Señor, yo ya no quiero hacer nada. Entonces el Señor dice, hasta ahí. Creer en el Señor es fácil, hermanos. Creer en el Señor y en la existencia de Dios, mucha gente es fácil. Creerle a Dios en lo que va a hacer, no siempre es fácil. No siempre es fácil. Hemos visto cómo tenemos que luchar contra adversidad. Administrar la casa de Dios, hermanos, no es fácil. Administrar los recursos de la casa de Dios no es fácil. Pero siempre damos gracias a Dios porque el Señor nos permite suplir todas las necesidades y aún suplir las necesidades de otros lugares y aún colaborar y cooperar para suplir las necesidades de otras personas. Esto no puede ser más que la gracia de Dios. No somos ni queremos ser una iglesia superior a las demás. No, estamos en la misma línea que todos porque Dios no tiene excepción de personas. Pero si algo sustenta, hermanos, esta congregación es la fe que usted tiene de que el Señor va a hacer las cosas. No somos nosotros. Dios provee. Dios siempre va a poner a alguien con 5 panes y 2 peces para que el pueblo sea alimentado. Siempre. Lo único que tenemos que hacer es abrir el templo, hacer cultos para el Señor, cumplir su palabra, hacer discípulos y el Señor se va a encargar de que vengan siempre 5 panes y 2 peces y haya bendición para usted.
Ahora yo quiero hacerle una pregunta seria. ¿Y qué pasó con el niño de los 5 panes? ¿Saben qué hacemos en el mundo moderno hoy en día? No, dice hermana, llevamos lonche. No. Vamos a traer al niño de los 5 panes y 2 peces y darle un aplauso porque nos trajo la comida a todos. Casi, casi le debemos la comida. Ah, la foto, dice el hermano. La foto para el Face. ¿Mande? Es lo de hoy en día. La gente se pone a tomarse una foto dando lo que va a regalar y mostrándole a la gente lo que está dando. Aquí no hacemos eso, hermanos. Dios mira el corazón. A veces tenemos que decirlo porque es necesario agradecer a Dios por tantas bendiciones. A veces es importante. Pero hay hermanos que ofrendan, hay hermanos que suplen, hay hermanos que atienden, hay hermanos que sirven, hay hermanos que están ahí. Pero ¿dónde está el niño de los 5 panes? Porque usted y yo en nuestra humanidad tendríamos que agradecerle a ese niño. ¿Por qué? Gracias a él, ¿qué? Lo que voy a decir y lo que voy a contar pasó aquí. Estábamos allá afuera para una escuelita de vacaciones. Y todos los días había una morisqueta o un agua o galletas y agua. No estábamos. Y la hermana Graciela, que es parte de aquellas, sobreviviente de aquellas mujeres que estaban en las comidas de la escuelita bíblica, teníamos un calendario y quién le toca mañana y quién le toca pasado y teníamos ahí y viendo cuántos niños eran y ese día no teníamos nadie más que agua fresca. Mi mamá fue y trajo unos paquetes de galletas, pero eran quizás 130, 140 niños, no sé cuántos niños. Y 3, 4 cajitas de galletas, imagínense qué iba a pasar. Pero dijimos, eso es lo que hay. Y los niños y los maestros estaban aquí y por allá y haciendo, y nosotros pues estábamos viendo nuestras galletas y nuestra agua. Iba a alcanzar pues de a galleta o de media galleta. Entonces estaba un hermano ahí y dice el hermano, ¿y qué es el desayuno de hoy? Pues galletas y agua. Y él tenía una visita a su hija. Y el hermano dijo, no, no es posible que vayamos a comer agua y galletas. Déjeme traer, aunque sea unos bolillos para comer. Y se arrancó. Y en el camino, su hija lo vio ajetreado. Es que voy a llevar unos bolillos para la iglesia porque no hay que comer. Bueno, había galletas, poquitas, pero había. Trajo un chunde de pan. ¿Se acuerda, hermana? Un chunde de pan. Pero su hija compró una pieza de jamón y un bote de mayonesa. Nos hemos dado una embolillada, hermanos. Había de sobra. Tanto sobró que hubo niños que tiraron pedazos de torta en la basura. ¿Qué es lo único que hay que hacer, hermanos, en medio de la pobreza? No podemos dejar de servir al Señor por ser pobres o por no tener.
Dios va a activar en ti, o va a poner gente junto a ti, o va a mandar gente que sirva junto contigo, porque tú no tienes, pero en Él nosotros estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creerlo, hermano. El problema es que nosotros no nos activamos. ¿Por qué? Porque somos pobres. No, yo pues no. Dios mira tu condición y dice, tú eres pobre, pero sí, tú estás pobre en todo sentido, de espíritu, de fe, de ganas, de amor, de todo. Estás sumido en tu pobreza. Esmirna, atribulada. Esmirna en pobreza, pero servían al Señor. Y hay unas palabras que quiero llevarles a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 30. Versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa, ¿qué? Y no me des pobreza ni riqueza. Otra vez, vamos a leer todos el versículo 8. ¿Qué dice? Esta oración, ¿dónde se repite? ¿Dónde la vuelve a leer? Mateo 6. Dicen los discípulos, Señor, enséñanos a qué. Y dice el Señor, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día. ¿Cuál es la oración que debemos hacer nosotros todos los días? No me des pobreza, ni me des riqueza. Solo dame ¿lo qué? Lo necesario para vivir hoy. ¿Cuántos estarían dispuestos a llevar su compromiso ahí con el Señor? No, hermano, pero es que, bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 9. No sea que ¿qué? Que me sacie y te niegue o diga, ¿quién es Jehová? Entonces, ahí está el riesgo de la riqueza. Dios dice, yo puedo darte riqueza y mucha riqueza, solo ten cuidado de no olvidarte de mí. El autor de Proverbios dice, Señor, yo no quiero que me lleves a la riqueza, no sea que me olvide yo de ti y diga, ¿quién es Jehová? No, yo no conozco a nadie que sea Jehová. Porque en medio de la abundancia y de la riqueza, mucha gente se olvida de Dios. Y ya no vienen a la iglesia, y ya no oran, y ya no tienen fe, y ya no proclaman el evangelio, porque tienen todo. Versículo 9. No sea que me empobrezca y que y profane el nombre de mi Dios. El hombre tiene que buscar un equilibrio. Ahora, con todo esto que yo le he dicho, usted va a tener una respuesta inmediata a la pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué Dios le mandaba al pueblo en el desierto el maná de cada día? ¿Para qué qué? Para que quedaran esperando ¿qué? Lo del siguiente día. Porque si se engordaban guardando, ¿de quién se iban a olvidar? Del que les mandaba el alimento. Quiere decir, hermanos, que en esta condición, el pueblo en el desierto, Dios le estaba diciendo al pueblo cómo trabaja Dios.
¿Cómo trabaja Dios? Día por día, día por día. ¿Qué debe de hacer usted? Confiar en Dios día en día y espere en el Señor lo del día. ¿Seremos así los seres humanos? Usted ya está pensando en el Día de Reyes. ¿Cuánto le van a dar a mi esposo de aguinaldo? Ya sé para qué me va a alcanzar. Tengo pendiente la estufa, el ventilador, la plancha. Y usted está pensando allá. Y el que escribe los proverbios entiende cómo trabaja Dios. Y dice, no me des mucho de tal manera que me olvide y blasfeme contra ti. No me des poco de tal manera que me avergüence y te falte yo y blasfeme contra ti. Dame solamente lo que necesito, ¿qué? Cada día. Ese es el compromiso con Dios en medio de la pobreza. Que a pesar de que tú tengas escasez o tribulación, tú te vas a comprometer con Dios por el día. No sé si voy a vivir mañana, pero estoy seguro que tú me vas a cuidar. ¿Qué es lo que el hombre de Proverbios está diciendo? Que le aparte en sus pensamientos la maldad que produce la riqueza y la maldad que produce la pobreza. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios para nosotros? ¿Qué es lo que busca Dios para tu vida? ¿Qué es lo que busca Dios para mi vida? Que haya abundancia, que haya escasez, pero que tú le sirvas con el mismo corazón. Quiero terminar esta mañana. Quiero que usted vea la historia de un hombre, Génesis 12, y aquí voy a terminar. Génesis 12, Dios le pide a Abraham, ¿qué le pide a Abraham? Sal de tu tierra y sal de tu parentela. ¿Y qué pasa? Bueno, dice la palabra de Dios que Abraham se fue, pero se llevó un vecino. ¿A quién se llevó? Se llevó a Lot. No hizo lo que Dios le había dicho. Me paso al capítulo 13. Abraham subió ¿de dónde? De Egipto. Estoy en Génesis 13, versículo 1. Y esta es la parte con la que voy a terminar. Abraham sube con su mujer, con todo lo que tenía. ¿Y Lot qué? Iba con él. Estoy en Génesis 13, versículo 1. ¿Qué pasa en el 2? ¿Abraham era qué? ¿En qué? Para quienes dicen que Dios le molesta la riqueza, Abraham era riquísimo, pero su confianza no estaba en lo que tenía. Su confianza venía en Dios. Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios que Abraham y Lot tenían vacas y ovejas. Estoy en el versículo 5. Versículo 6. Pero la tierra, ¿qué? No alcanzaba para los dos. No podían habitar juntos. Versículo 7. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? ¿Sí leímos bien? Dos personas que eran parientes. Abraham, riquísimo. Lot disfrutaba de la riqueza de Abraham. Pero la tierra les empezó a hacer ¿qué? Insuficiente. Y sus trabajadores
comenzaron ¿a qué? A pelear. Versículo 8. Leamos, ¿qué dice? Entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado. No quiero que haya altercado. No quiero que haya entre nosotros problemas. Te voy a proponer un trato. Mira la tierra. Ese es el trato, dice Abraham. Mira la tierra. Obsérvala. Si tú vas a la derecha, yo voy a ir ¿a dónde? A la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a ir ¿a dónde? No le dijo cuál es mejor, una y otra. Pero Lot sí quiso mirar. ¿Y qué observó Lot? Que de un lado había ¿qué? Abundancia. Y de otro lado había ¿qué? Escasez. ¿Qué está haciendo Abraham, hermanos? Por eso me vine a Génesis capítulo 13. ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Está renunciando a su riqueza? No. ¿Qué está haciendo Abraham cuando le dice a Lot: escoge tu izquierda o escoge tu derecha? Abraham está recalibrando su compromiso con Dios. Eso es lo que está haciendo Abraham. Abraham dice: estoy en pleito contigo porque tus trabajadores están en pleito con mis trabajadores y así no podemos. No. Vamos a reorganizar esto. Yo quiero seguir hacia adelante. Pero Abraham no está condicionando su compromiso con Dios si hay escasez o hay abundancia. Ese es el punto al que quiero llegar. Lot sí está pensando en dónde puede estar mejor. El gran problema, hermanos, para un seminarista o un egresado de un instituto bíblico, cuando andan buscando dónde servir a Dios, no andan buscando donde haya muy poquitos hermanos, ni muy lejos, ni muy árido, ni muy pobrecitos los hermanos. No, buscan esos seminaristas muchas veces los mejores lugares, los más cómodos, en las ciudades más importantes, porque miran con los ojos de la carne. Pero quizás nosotros también servimos a Dios con los ojos de la carne. Y servimos a Dios con los ojos de la carne porque nuestro compromiso alcanza hasta donde tú miras lo que tienes y lo que posees. Y si tú tienes mucho, dices tú: no voy a arriesgar lo mucho que tengo por servir a Dios. Y si tú tienes poco, no vas a arriesgar lo poco por servir a Dios. Muchas veces ahí está el problema del compromiso de nosotros con Dios. Lo bonito sería que tú no pensaras más que decir: si Dios me dio, ¿yo por qué no le voy a dar a Dios? No que traigas tu dinero aquí a la iglesia, no que pongas tu dinero aquí en las arcas. Estoy hablando de tu compromiso de servir a Dios en escasez o en abundancia. Abraham se iba a separar de Lot y no puso de por medio cuál era el mejor lugar para servir a Dios. Él sabía que si iba a la izquierda o a la derecha, Dios iba a estar ahí y él le iba a servir a Dios igual como cuando salió de su tierra. El gran conflicto para Lot sí era dónde estar, porque él no pensaba en servir a Dios como lo hacía Abraham. Él pensaba mantener, vivir y producir su riqueza. Y algún día nosotros empezamos a aprender eso, hermanos. 6 días trabajarás, más el séptimo, ¿para quién es? Y hay hermanos que han logrado trabajar 6 días y descansar uno para el Señor.
Y Dios les ha bendecido tanto que dicen, ya no trabajo 7 ni 6, ahora voy a trabajar 5 y 2 son para el Señor. Ya no voy a trabajar 5, ahora voy a trabajar 4 y 3 son para el Señor. Yo no sé qué Dios te está mostrando a ti, pero nuestro compromiso debe estar con Dios, no según lo que tenemos, no según si te va bien o te va mal. Nuestro compromiso va a estar con Dios porque con lo que tenemos, con eso le servimos a Dios. Abraham sabía lo que tenía, pero él no estaba determinado que si no tenía no iba a servir a Dios. Él dijo, donde tú le des, yo le doy. ¿Qué escogió Lot? Lo mejor. ¿Qué le quedó a Abraham? ¿Qué le quedó a Abraham? Le voy a decir qué le quedó. 5 panes y 2 peces. Poquitito. Poquita tierra. Poquita agua. Y los pastores de Abraham tal vez dijeron, pero ¿qué hizo Dios con 5 panes y 2 peces? Alimentó a la multitud. ¿Qué podía hacer Abraham para alimentar a sus ovejas y a su ganado en una tierra que no tenía nada? Confiar en Dios que podía multiplicar la tierra, los árboles, el agua y ser alimentado. Eso es lo que cambia, hermanos, nuestro pensamiento de servir a Dios. El que tú confíes que aunque tengas poco, ese poco, si tú lo pones a los pies de Dios, ese poco Dios lo va a multiplicar para beneficio tuyo y de los demás. Amén. Si usted es de las personas que dice, yo quiero poner mi tiempo al Señor, yo voy a servir al Señor 2 horas, en 2 horas voy a ir a repartir unos folletos, voy a ir a visitar una familia, voy a ir al hospital a orar por un enfermo, voy a ir a hacer, si tú comienzas con 2 horas y ese es tu tiempo para el Señor, bienvenido, dice el Señor. Pero tienes que empezarle a ofrecer algo al Señor. No porque Dios lo necesite, sino que es nuestra condición para mostrar nuestra lealtad y nuestro compromiso a aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. Pero a veces ni siquiera podemos arreglar eso en nuestra vida. Quitamos nuestras prioridades, nos desenfocamos y estamos como Lot, pendientes de lo mejor. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Génesis 13. Lot, versículo 11, eligió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente. Versículo 12. Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue instalando sus tiendas hasta Sodoma. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se había separado, alza tus ojos y mira hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia, ¿para qué? Para siempre. ¿Saben qué está pasando aquí? Se están multiplicando los 5 panes y los 2 peces. Después de que Lot escogió, y Abraham dejó que Lot escogiera, viene la bendición de Dios sobre Abraham, la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Ya que escogió, y tal vez los pastores estaban ahí apachurrados, los pastores de Abraham, diciendo, ay, mi patrón, qué mal decisión tomó. Pero Dios lo lleva con esos 5 panes y 2 peces y le dice, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, mira toda la tierra, esta te pertenece. Y hoy Israel recuerda a Abraham como el padre de ellos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el hombre a quien Dios le dio todo. Pero su compromiso con Dios nunca dependió de lo que él tenía.
Él siempre sabía que su compromiso con Dios era de lo que Dios le daba. Y si era poco, Dios lo hacía rendir y lo multiplicaba. Y si era mucho, Dios cuidaba para que no renegara él de Dios. Hoy, mi hermano, mi hermana, es esto. Si tú tienes mucho, ponlo en manos de Dios para que Dios lo use y sea de bendición para ti y para los que están a tu alrededor y para la iglesia y para donde quiera que tú vayas, y haz discípulos. Pero si tú tienes poco, como 5 panes y 2 peces, ofrécelo al Señor y el Señor se va a encargar de multiplicarlo. Pero tienes que tener fe.